Bueno, pues este es un vídeo así más personal en el que os cuento por qué la existencia de este canal. Resulta que yo estaba trabajando y pues tuve que coger la baja. ¿Por qué? Porque he tenido una hernia. Una hernia es un bulto, por llamarlo así, que tuve en la espalda, aunque no se notaba, claro, era interior. Y entonces me apretaba, me aprisionaba un nervio de la pierna. Y me dolía pues la pierna bastante y no podía trabajar, ni cosas de la vida cotidiana, ni nada. Así que el caso pues que me dieron la baja. Y la cosa pues parecía que iba para largo, porque primero no sabían que era una hernia hasta que no me hicieron un escáner, que para eso pasaron muchos meses. Me hicieron muchas pruebas de meterme agujas por las piernas y ver si llegaban las corrientes de los nervios y cosas de esas. Bueno, en definitiva, pues que tenía relativo tiempo libre. Y dije, bueno, pues ¿qué hago para entretenerme si estoy en casa, que no salgo? El dolor, las molestias, pues no me permitían salir ni hacer las cosas ni trabajar. Pues dije, bueno, pues a mí me gusta Roblox, controlo un poco de YouTube. Dije, pues voy a hacer un canal. Así que lo primero que hice pues fue pues hacerme la ropa, porque dije, no quiero ropa de por ahí. Y cogí, y lo primero que me interesé pues fue en hacerme mi propia ropa. Así que cogí, me busqué la plantilla de ropa y me diseñé yo mismo mi propia ropa. La que llevo pues la he hecho yo, es un poquito, a veces pues ya la veis un poquito mal, pero bueno, pero es mi ropa y me gusta. Así que dije, bueno, pues voy a hacerme un canal de YouTube, porque yo lo que quiero pues es enseñar a la gente pues cómo se juega a cosas. Hay veces que entras en un juego y dices, no tengo ni idea de cómo se juega, o soy nuevo en Roblox, o lo que sea. Dije, pues yo lo que quiero pues es enseñar a la gente cómo se juega. Dije, yo, tema de promocodes y cosas de esas, pues no me van, ¿sabes? No me apetece hacer vídeos de esos. A mí me apetece aportar en este aspecto, porque las cosas que regalan, pues la verdad que son un poco feas. Como por ejemplo yo que tengo las cosas que regalan de Amazon y no me gustan nada. Y eso que las de Amazon, pues son un poco mejores que las que dan gratis. Así que dije, pues voy a hacer un canal de enseñar a juegos. Y al principio lo que hice, pues como si retrocedéis a mis vídeos primeros, pues distorsionaba la voz. Distorsionaba la voz, así estuve, no sé tiempo que estuve, a lo mejor 2 meses o por ahí, y dije, va, esto es una cutrez máxima. Así que poco a poco pues fue evolucionando, lo quité por supuesto, pero una voz como de niño, de bebé así, muy pequeño y no molaba. Pues la evolución, porque en el tema este pues como se aprende pues es haciendo cosas y vas evolucionando y cada vez haciendo pues las cosas pues un poquito mejor. Luego a partir del mes de septiembre pues médicamente tuve un empeoramiento, parecía que iba a acabar ya, pero tuve un empeoramiento que retrocedí más atrás que al inicio, y entonces pues vi que la cosa se complicaba un poquito. Así que bueno, ahí en septiembre pues también dio la casualidad de que fue cuando empezó pues a crecer un poquito más el canal, hasta llegar a Navidades pues que creció más. Y aunque sigo siendo un canal muy pequeño, pues estoy a punto de cumplir el año. Todo gracias a vosotros que os suscribís y estáis ahí conmigo acompañándome todos los días. ¿Qué pasa ahora? Pues que resulta que me he recuperado. Me he recuperado y me toca volver a trabajar. Si os dais cuenta, en mis vídeos tengo puesto que los vídeos son 2 días. Los martes y los viernes, que va a haber vídeos. Eso lo tengo puesto desde el principio porque claro, yo pensaba que iba a volver pronto a trabajar. De hecho voy a volver ahora. Y lo tengo puesto por si no puedo realizar todos los vídeos que hago ahora mismo, pues que se queden pues a 2 a la semana. Me gustaría hacer más, pero bueno, pues ya se verá cómo evoluciona esto. Así que lo que tengo que hacer pues es agradeceros a todos vosotros los que estáis ahí. También respecto a YouTube, si alguno estáis pensando en abriros un canal de YouTube, os digo que es una cosa muy sacrificada, te tiene que gustar. Si no te gusta, hacer vídeos, editarles y la temática de Roblox en este caso, pues olvídate de hacerlo porque esto pues es sacrificado, te tiene que gustar. Porque hay momentos que dices, oh, qué guay, y hay otros que dices, buf. Y entonces es ahí cuando tiras de que te gusta y lo haces. Ahí es como la vida, pues tiene momentos de subidones y de bajones. ¿Y que te da un momento de bajón? Pues lo que tienes que hacer es alejarte, mirar desde otra perspectiva o algo
y volver a ser unos días con más energía para hacerlo. Así que lo dicho, pues me han dado el alta y me toca volver a trabajar. Así que ya me toca ir limpiando las botas que tienen un año prácticamente de polvo acumulado. Fijaros qué sucias que están. Ya me toca limpiarlas lo primero. Y sí, las botas podían ser de cualquier cosa, pero no. Mi trabajo es policía. Llevo 10 años, algo más, siendo policía. Ahí se me cayó la percha. Y como veis, pues mi avatar de Roblox pues está basado en mi ropa de trabajo. ¿Veis? Policía por aquí y policía por acá, ¿vale? Solo que yo, aquí es donde llevo el escudo en el trabajo. Yo le he puesto en Roblox pues una R rojo de Roblox, ¿vale? Durante un tiempo estuve pensando en hacer stream en Twitch, en YouTube, pero no me pareció justo por vosotros, porque dije, a lo mejor os acostumbro a una cosa que después no os puedo dar cuando vuelva a trabajar, y como no sabía exactamente cuándo iba a volver a trabajar, pues decidí no hacerlo. ¿Que me gustaría? Pues claro que sí, pero ¿qué pasa? Pues que con la vida cotidiana pues no puedo realizarlo, así que decidí no hacerlo. En el canal de YouTube durante todos estos meses, pues lo que he intentado ha sido, como he dicho antes, pues aparte de enseñaros a jugar algunos juegos, pues también ha sido buscar juegos buenos, diferentes, que sin ser un top de que toda la gente entre a jugar en ellos, pues que tengan pues cosas curiosas. Y ese está siendo mi objetivo y es en principio con lo que quiero seguir. Así que como veis, esto no es un cierre del canal, ya, por volver a trabajar, sino que podemos hacer como que es el fin de la fase 1, fin de iniciación del periodo pues de mi baja laboral, de mi enfermedad ya recuperada. Y entonces ahora llega la fase 2. ¿Qué pasa? Pues que aparte de que va a haber que adaptarse a una nueva forma de trabajo, pues también estoy preparando, que todavía no sé si va a salir, pues una gran sorpresa. Una gran sorpresa que espero que sea súper guay. Que si sale pues en unas semanas pues ya estará funcionando. El momento de la publicación de este vídeo pues ya sabré si sale adelante ese otro proyecto que tengo preparado o no, o se queda ahí parado temporalmente. Pero bueno, crucemos los dedos y esperemos que salga adelante, porque puede ser una cosa, como digo, pues muy guay. Ya sabéis, yo sigo aquí, sigo respondiendo a toda la gente, porque es una cosa curioso y normal, me parece más bien normal que curioso, el responder a toda la gente que me escribe. Ahora mismo tengo unos 2300 suscriptores. Puedo perfectamente comunicarme con todos, con toda la gente que me escribe, la estoy respondiendo. No sé si a lo mejor después cuando escribes a un youtuber, no sé si os ha pasado que escribís a otro youtuber, aunque sea ponerle hola, y no responden en la vida, o incluso le hacéis preguntas y no responden en la vida. Pues yo sí que me he preocupado pues de responder a todo el mundo, incluso a quien me ha puesto, como digo, hola, le he dicho yo, pues hola. Si no me hacen ninguna pregunta, pues hola, hola. Saludar no se lo niego a nadie o a casi nadie. Así que bueno, pues me alegro mucho de que estéis ahí y que forméis parte de mi comunidad. Y lo dicho, si tenéis cualquier cosa que decirme, pues me escribís a través de YouTube, a través de Discord, de email, de Twitter, que es ahí pues donde soy más activo, ¿vale? Así que nada más, chicos, me alegro de que estéis ahí, un saludo a todos y hasta luego.